Una muchacha. Antes de leer esta lección, lea el relato del testimonio de una muchacha de la tierra de Israel en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19. Yo sé que se conoce mejor como el relato de Naamán el leproso, que sanó al lavarse 7 veces en el Jordán, según las palabras de Eliseo. Pero note que todo esto es el fruto del testimonio de una muchacha que tenía fe en medio de su propia prueba. Por el ejemplo de fe de esta muchacha, quiero mostrar que podemos y debemos producir fruto para la gloria del Señor, aún en medio de nuestras pruebas más grandes. Si vamos a imitar su fe y su fruto, necesitamos entender bien los propósitos de la prueba en la vida de los creyentes. Por un momento, vamos a contemplar la situación de la muchacha israelita. Recién fue llevada como esclava de su propia tierra a una tierra extranjera. Probablemente durante la batalla en la cual fue llevada cautiva, perdió su familia, su casa y todo lo que era conocido y amado por ella. Todo era extraño a ella en Siria. ¡Qué problema grave! Y nosotros pensamos que nuestras pruebas son grandes. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando pasamos por circunstancias extrañas y desagradables? Muchas veces caemos en un estado miserable de desánimo y derrota. Cuando le necesitamos más que nunca en las pruebas graves, nos separamos de Dios y su palabra. Empezamos a dudar de su poder. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no pudo guardarme de este problema o por lo menos librarme inmediatamente? También en la prueba tenemos la tendencia de pensar solamente en nosotros mismos y nuestros problemas y dejamos de ser fructíferos porque dejamos de ministrar a otros. Gracias a Dios por la fe de esta muchacha que no le permitió reaccionar según las tendencias comunes del hombre. No conocemos su nombre. Ella es una esclava insignificante. Sin embargo, la nación entera de Siria conoció la realidad del poder del Dios de Israel por el testimonio de ella. No sufría en vano o de balde. Su sufrimiento tenía un propósito eterno y divino. Dios necesitaba un testigo en Siria en ese momento y escogió a ella y usó una prueba para cumplir su propósito. A pesar de sufrir tanto y de perder todo, confiaba en el poder de su Dios. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tenía sus propios problemas y necesidades, pero se preocupaba por las necesidades de otros, aún de su enemigo. ¡Qué paz y seguridad tenía esta muchacha de la tierra de Israel! Esta misma paz es una recompensa por sufrir para la gloria de Dios. Estoy convencido que su eterna recompensa en los cielos será de igual gloria que la del gran profeta Eliseo. En 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19, Pedro nos exhorta en cuanto a la prueba. No os sorprendáis del fuego de prueba. Como creyentes, nunca se nos ha prometido una vida sin problemas. Al contrario, se nos ha prometido que habría sufrimiento. No vaya a hacer la pregunta, ¿cómo puede Dios permitirme sufrir así, siendo yo un creyente fiel? No seáis sorprendidos, sino gozaos, dice Pedro. Esta es la actitud de fe y entendimiento. La tendencia de la carne
es desanimarse por la prueba. La fe nos hace entender que Dios permite la prueba para nuestro bien y no para dañarnos. Romanos 8, 28, 1 de Pedro 1, 7 al 9 y 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Por la prueba, Dios está haciendo una obra en nosotros para la eternidad. Esa obra es una de preparación de reinar con el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Esta obra nos hace dignos de compartir como coherederos la herencia del que es heredero de todas las cosas. Sabiendo estas verdades, podemos gozarnos de todo corazón cuando nos encontramos en pruebas. El Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hay una unción especial del Espíritu Santo cuando andamos con el Señor y cuando sufrimos en la voluntad de Dios. El Espíritu nos fortalece y nos ministra en una manera especial. Nos da sabiduría, gozo, paz y confianza, aun cuando estamos sufriendo más. Por eso Pablo podía declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses capítulo 4, versículo 13. El Espíritu estimula la vida de Cristo que está dentro de nosotros. Esa vida en nosotros es capaz de vencer todo para cumplir la voluntad del Padre. Cuando esta vida se manifiesta en nosotros y cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros en una manera especial en la prueba, aún nuestros enemigos tienen que reconocer que servimos al Dios Todopoderoso. Los enemigos de los apóstoles, en los Hechos capítulo 4, versículo 13, les reconocían que habían estado con Jesús. A veces lleva la prueba en nuestra vida para que otros vean la realidad de Cristo en nosotros. El rey de Babilonia no vio el cuarto hombre que andaba con los varones hebreos hasta que les echó en el fuego. Los 3 hebreos habían contado al rey de su Dios, pero tuvieron que pasar por el fuego para probar su realidad. Daniel capítulo 3, versículos 1 al 30. Pablo expresa esta verdad con estas palabras: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. No se avergüence, sino glorifique a Dios por su prueba. El enemigo siempre procura hacernos pasar vergüenza si tenemos pruebas. Nos ataca con pensamientos como: si tuviese fe suficiente, no tendría este problema. Hablaba tanto de su Dios Todopoderoso. ¿Dónde está ahora en su hora de gran necesidad? Imagínese el denuedo que tenía la muchacha israelita para proclamar las alabanzas de su Dios que le había permitido caer presa a los sirios. No se avergonzó por su prueba, sino glorificó a Dios por ella. Sabía que su situación presente no iba a negar el poder de su Dios, sino iba a demostrarlo. Encomiende su alma al fiel Creador. Dios ordena nuestros pasos. Si nos guía por la prueba, es para nuestro provecho. Dios nos ama y es fiel. Si andamos en su voluntad, podemos andar confiadamente, aún en la prueba, porque sabemos que nuestro Padre amante está controlando todas las cosas. El fiel Creador hace bien todas las cosas. Haga el bien. Muchos creyentes, cuando están sufriendo, piensan que tienen que dejar de servir al Señor y de ministrar a otros y gastar todo su tiempo sintiendo lástima por sí mismo. Pero Pablo dice que nuestro sufrimiento
no es excusa para dejar de hacer el bien. La vida de la muchacha de la tierra de Israel es testigo de la verdad de que podemos producir fruto en y por nuestro sufrimiento. Nos muestra que aunque nos sentimos insignificantes, podemos glorificar a Dios con nuestra vida.